Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traigo un tag. Qué raro. Es que últimamente sabéis que tengo poco tiempo, trabajo mucho, cobro poco. Esto es España. Y nada, ojalá me vierais muchísima gente y pudiera vivir de esto. ¿Qué más quisiera yo que dedicarme por completo a hacer vídeos? Pero bueno, cambiando de tercio, lo que hoy nos ocupa es un tag. Hoy traigo un tag por eso de que tengo poco tiempo y vengo pues así, coleta desenfadada, que es una forma cool de decir medio despeinada, con mi refresquito y vamos a charlar un rato. Hoy os traigo el tag de los 90. Antes de nada he de decir que yo nací exactamente en el año 90, en noviembre para ser más concretos, el día 16. Entonces de esto dependerá un poco mis respuestas, si teníais 10 o 20 años o 5 años en el año 90 o en los años 90, pues más o menos os equipararéis conmigo en unas cosas y en otras no. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el tag, que lo tengo todo en el teléfono, como de costumbre, y empezamos con la pregunta... Programa de televisión favorito. Los Fruities. No tengo dudas, me encantaban los Fruities. Pincho, Mochilo, Gazpacho y evidentemente Kumba. Y nada, me encantaban, los veía mucho y me encantaba la canción. Juguete preferido. Pues tengo que decir la granja de los Playmobil. La granja de los Playmobil y las Barbies. Pero las Barbies quizá ya eran un poco más mayor, seguían siendo los 90, pero era un poco más mayor. Pero infancia, la granja de los Pinicón. Consola de videojuegos preferida. Bueno, pues me gustaba mucho la Nintendo 64 que tenía mi prima Sara. Y en concreto me gustaba un juego que tenía de disparar. No recuerdo cuál era, seguro que mi novio seguro que se acuerda, pero yo no sé. Era una caseta y salían los malos y tenías que dispararlos o disparar platos y ese tipo de cosas. Siguiente pregunta, anuncio preferido. El de unas zapatillas que yo quería muchísimo y jamás me compraron. ¿Sabéis de cuál estoy hablando? Son Leli Kelly tus zapatillas. Película de Disney preferida. La Sirenita. Es mi película preferida, pero tengo muchísimas, es que soy muy Disney y me encanta. Y ahora que ha salido La Cenicienta, por ejemplo, así en peli más real, pues iré a verla evidentemente porque me encanta Disney. Soy súper niña en todos los sentidos y tengo muy claro que si soy madre, a ver, es que no sé si voy a ser madre, yo quiero serlo, pero no sé si podré. Entonces, si soy madre, me gustaría poner a mis hijos pelis de Disney. Sí. Golosina preferida, chimos. ¡Ah! No consigo encontrarlos, no los he vuelto a encontrar, supongo que los han retirado. Pero los chimos eran mi caramelo preferido. Venían así como en un tubo y eran como donuts o como rodajas de piña. Tenían un aro en el medio. ¡Oh, este gesto! En fin, tenían un aro en el medio y rayitas a los lados, en plan, pues eso, de rodaja de piña. Eran de muchos sabores y venían en el paquete. Creo recordar que venían los del mismo sabor juntos. Creo que no venían combinados, sino que venían dos de fresa, dos verdes, dos amarillos, así. Me encantaban y recuerdo que cada vez que íbamos a casa de mi tía había un kiosco casi al lado y mi padre siempre me llevaba al kiosco y los comprábamos. Yo de pequeña vivía en un barrio de Valladolid que se llama La Rondilla y ahí es donde había un kiosco con un... ¿qué era? Un silvestre de estos de caballito y en la puerta, y en ese kiosco me compraba mi padre los chimos. Si sois de Valladolid a lo mejor sabéis qué kiosco os digo. Yo es que lo guardo con un cariño y he buscado los chimos 50.000 veces y no consigo encontrarlos. Me gustaba mucho, pero este ya quizá fue ya más mi adolescencia, así que ya casi eran los 2000, fue los chelines. Backstreet Boys o NSYNC. Backstreet Boys. Y evidentemente me gustaba Nick Carter. Moría con Nick Carter. Aunque casi me pillaba más a mano Aaron. La moda más loca que has llevado. Vale, vamos a tirar un poquito más de adolescencia otra vez. Repito que ya no serían los 90 sino los 2000. Pero los pantalonazos de campana que cabían 4 personas dentro. O sea, yo sé que se habían llevado anteriormente en la época de mis tíos. Sí, porque mi padre no. En la época de mis tíos los pantalones de campana súper anchos, pero no eran tan bestias como los que llevábamos nosotras. Yo es que tuve mi época raperilla y llevaba los típicos pantalones, si sois de Valladolid,
eran de Metamorfosis, de Po, que estaba al lado de la mejillonera. Y eran unas patorras así, que yo me acuerdo de unos Levi's que tenía rojos, con unas patas enormes. Y ibas como... que solo tenías piernas, pero era la moda y era genial. Y luego, esto me costó un mote, y era mi peinado recogido o mi coleta trenza o lo que fuera, y luego llevaba 2 cachos de pelo aquí, 2 mechones, uno a cada lado. Y bueno, pues a un graciosito del aula de estudio al que yo iba se le ocurrió, que ahora es mi vecino de hecho, se le ocurrió llamarme Cortinillas, Corti, y ya se me quedó para muchos años después el puñetero mote de Cortinilla, que me sentaba como el culo. Luego ya aprendí que era una bobada y que de las muchas cosas que me habían podido poner esto era algo sin sentido, y que bueno, ya me reía de ello y todo, pero al principio me costó mucho asumir ese puñetero mote. La siguiente pregunta es... ¿qué coleccionabas? Stickers. Oh, era la reina de los stickers. Me gastaba la mayoría de mis pagas en stickers. No sé si sabéis a lo que me refiero. Me siento la más estúpida explicando esto. Eran como unos álbumes con las pastas, que además las había súper bonitas. Yo las compraba en el Todo a 100. Y luego eran páginas brillantes, así tipo álbum de fotos, pero no era álbum de fotos, era brillante en blanco. Y tú ahí hacías tu composición y pegabas tus stickers, y era como un, pues eso, como exhibir los que tenías, que los más guays de todos eran los de terciopelo. Yo me acuerdo que tenía unos de los Looney Tunes de terciopelo súper bonitos, también había de purpurina y demás, pero los más chulos eran los de terciopelo. Mis colecciones favoritas. Y luego coleccionaba también... ¿qué más? Tazos. Tazos. ¿Cómo se llamaba esto? Que era... olían. Eran como hojas de cambio, Eran hojas de cambio. Ahora mismo me viene el olor a la nariz, me encantaban. Tenía una, recuerdo, que eran 2 perritos, que era la que más me gustaba. Encima la primera siempre te venía como súper coloreada porque era como la de referencia, y esa no olía ni nada, era como, pues eso, como un folio brillante con el dibujo. Y tenía 2 que eran 2 perritos, el perrito y la perrita, que eran piratas, y estaban la perrita así como enamorando al perro en un barco. Era súper bonito y eso era lo que más coleccionaba. Yo no sé qué más podía coleccionar. Canicas, tenía bastantes canicas. Las Barbies las atesoraba, o sea, ya cuando, pues digamos, ya yo tenía 7, 8 años, tenía millones de Barbies. Yo no sé si podía tener 30 Barbies, aún las conservo. Me gustaría que mi hija en un futuro, si pudiera ser, las tuviera. Y tenía un montón de vestidos, hice la colección de los vestidos de la Barbie, era súper fan. Se me acaba de ocurrir una cosa que coleccionaba. Las tortugas y los hipopótamos de los huevos Kinder. Me encantaban. Cocodrilos también había. Siguiente pregunta. ¿Cuántos tamagotchis has matado? Pues infinidad de ellos. Yo recuerdo que quería como una loca un tamagotchi y me compraron un tamagotchi en el 20 duros. El 20 duros, sí. El 20 duros. Que era un pollito. Y solamente era un pollito, y tú le podías hacer un pollito o cerdito, no sé qué, el animal que quisieras, y jugabas como un tamagotchi, algo parecido. Y la forma era la cabeza de un pollo. Pero yo quería el puñetero tamagotchi original, era una Capri. No, la verdad es que no era caprichosa, pero bueno, todo el mundo tenía el original y yo le quería porque era más chuli. Y unos reyes me lo trajeron en casa de mi padrino, que era mi tío José, y yo estaba encantada con él. Y eso que era verde, que odio el verde, pero me encantó. Y solo le llevaba con un cordel aquí, no sé si os acordáis, el típico enganche de Tamagotchi, o de lo que fuera, pero en aquel entonces era de Tamagotchi. Se supone que era para el móvil, pero lo usábamos para eso. Y era una cremallera. Entonces tú cerrabas la cremallera y era una cremallera normal. Abrías la cremallera y te lo ponías al cuello y llevabas ahí el Tamagotchi. Y me acuerdo que me han llegado a expulsar de... O sea, no a expulsar porque no era el instituto, pero a echar de clase porque sonaba el pi 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 del Tamagotchi, y era yo. Música preferida. Diré que mi primera canción, o la primera canción que yo canté, fue Pisando Fuerte de Alejandro Sanz. Ya apuntaba maneras. La verdad es que me encantaba y tengo incluso cintas escuchándome cantándola.
y escuchándome cantarla. Que se me escucha cantarla, vamos. Y luego tengo otra que me meo cada vez que la escucho, y porque también tengo cintas, y es Tengo un tractor amarillo. En fin. Y cuando crecí un poquito me encantaba Bon Bon Chip y su fruta fresca. El mejor programa de televisión. Uf. Me encantaba el que apostamos. O sea, yo soy fan de Ramón García. Me encantaba. Era como, ¡ay, Ramón García! Era como, yo le achucharía. Y me encantaba ese programa porque era en plan, nos reuníamos todos en el sofá, empezábamos a cantar la canción y veíamos el programa hasta el final y me encantaba. Y luego en verano me encantaba el Grand Prix. Era también pues lo mismo, nos juntábamos todos en el salón y empezábamos ahí en el campo y en la playa, de calor, y la gente se pasea en bañador. Total, que esos eran los programas favoritos, pero así infantiles me quedaría con el Club Disney y con Megatrix, pero sobre todo el Club Disney. El Megatrix ya me pilló un poquito más mayorcita. El mejor dulce era mi merienda. Era como una especie de bollo de leche o algo así con una tabletita de chocolate. Y lo comprábamos en la panadería y estaba súper bueno. También me encantaba muchísimo el praline, o el pralín creo que lo llamaba mi abuela. Y era pues... nosotros no comíamos nocilla, comíamos eso, y eso estaba buenísimo y jamás he vuelto a probar algo tan rico como aquello. Estaba tremendo. Y aunque no lo ponga en el tag, diré el mejor salado, y el mejor salado para mí eran los bocadillos de chorizo de calentar que me hacía mi abuela de su matanza. La siguiente pregunta es el juego del recreo que más te gustaba, y no sé deciros, es que no recuerdo. Me recuerdo tirada por el patio ahora mismo en un montón de juegos, pero no recuerdo ninguno en concreto. No sé, jugábamos mucho a bailar. Recuerdo bailar en el colegio la canción de Kináfrica, la de la bomba. Recuerdo bailar eso. Y luego pues jugar a correr, a relevos, cosas de esas. Yo siempre acababa con la barbilla arañada o heridas en las manos porque siempre me caía, y la verdad es que en aquel entonces mi colegio eran piedras. Y la verdad es que yo era muy quejica y muy llorona y me he hecho pocas heridas, pero me acuerdo de eso. Juguete favorito del Happy Meal, las Barbies. Es que, ¿para qué nos vamos a ir a otra cosa? Las mini Barbies, que esas que regalaban, que eran geniales. Y sobre todo me gustaba una que era gimnasta. Tenía el pelo estropajoso la pobre, porque lo tenía como si fuera un estropajo, pero el resto de la Barbie, primero la cara era muy bonita y segundo se le doblaban todas las volteretas así súper chula. Recuerdo que llevaba patines, o sea que igual no era la gimnasta sino la patinadora, pero me encantaban. Y luego salió otra generación que eran totalmente rectas y se movían en plan Robocop, pero aún así me encantaban, y si no estaba jugando con las Barbies normales, estaba jugando con esas Barbies. Total, era niña de Barbies. Libro favorito. He tenido en la mente libros como Harry Potter, como Las Crónicas de la Torre, que ya sabéis que bueno, lo leí en el instituto, pero pillaba por ahí. He tenido en mente el primer libro que yo leí, que era un libro del Pato Donald y de sus sobrinos, y lo memoricé. Y todo el mundo, mi madre le decía a todo el mundo, de broma evidentemente, que ya había aprendido a leer y mira cómo lee la niña. Y yo cogía el libro y como lo había memorizado porque mi madre me lo leía todas las noches, lo cogía y hacía como que lo leía con las comas, con los puntos, todo. Entonces la gente flipaba hasta que mi madre le decía, no, la niña no lee, la niña lo memoriza. Y alucinaban. Pero la verdad es que indagando mucho he llegado a la conclusión de que había un libro que me encantaba leer a mí, que me encantaba que me leyera mi madre y que ojalá supiera dónde está. Lo he buscado de hecho ahora mismo en Amazon a ver si podía comprarlo, pero no lo he encontrado. No lo he encontrado a la venta, pero sí lo he encontrado en Amazon, y era este. Es este, El árbol mágico. Es este de Enid Blyton, o como sea, que me encantaba porque era como unos niños que iban subiendo a la copa de un árbol y tenían un montón de aventuras por el medio. Pues les tiraron un cubo de agua, había un animal que no sé qué, no recuerdo exactamente cómo era, pero recuerdo que me encantaba y que lo volvería a leer muchísimas más veces. La última pregunta es, ¿qué veías cuando llegabas del cole? Y he tenido dos épocas. La época más pequeña era... ¿qué veía? Era La familia crece.
Yu y Ginta y... La verdad es que recordándolo y poniéndonos en posición, era un poco... En fin, demasiado explícito para mi edad. Esos besos que se daban ahí, que encajaban ahí las boquitas, era súper mono, pero yo era muy pequeña para ver ese tipo de cosas. Y a partir de ahí además recuerdo que empecé a dibujar manga. Empecé a dibujar manga y empecé a dibujar también supernenas, porque también era una de las cosas que veía cuando llegaba a casa. Las supernenas y la familia crece, sí, dos cosas muy diferentes. Y empecé a dibujar manga y supernenas, pues lo que decía. Y luego un poquito más mayor, lo que más me apetecía ver al llegar a casa, y era la hora de merendar, era Rebelde Way. Yo soy súper fan de Rebelde Way. El argentino, que no el mexicano. Yo el mexicano no me gustaba nada. Además me sentó como una patada en el culo que la gente empezara a hacer famoso al mexicano, porque yo siempre había visto Rebelde Way y la gente me decía, eso es una mierda, es no sé qué, y de repente, ¿veis esto? Que es... bueno, no voy a hablar porque seguro que hay muchos fans de Rebelde mexicano, pero yo era Rebelde Way. Además yo era súper fan de Mia Colucci, quería ser como Mia Colucci. También me gustaban algunas cosas de Maritza, pero me gustaba más Mia. Y luego encima quería que viniera un Manuel, que me llevara a la locura. Me encantaba. Me acuerdo que lo veía con mi amiga Abby, que fue la que me lo implantó en el cerebro, y compartíamos un montón de cosas y la verdad es que me encantaba. Era fan. Y teniendo la prueba no podía no sacarla. Como veis, súper fan de R-Way. Además me encantaban las canciones, estaba todo el día cantándolas. Me metía en foros y ese tipo de cosas. Ya es verdad que me pilló un poquito más, pues eso, 2014, quizá ya no era tanto los 90. Uy, 2014 no, 2004. No era tanto los 90, pero sí, me encantaba. Y luego me acuerdo también que veía una serie que era Cómplices al Rescate, no sé qué vino antes. Creo que fue Cómplices antes, no recuerdo muy bien, vamos a buscarlo. Sí, fue Cómplices primero. Y era de dos hermanas que eran gemelas, separadas al hacer más o menos, y eran Silvana y Mariana, que eran, no sé si lo veis, Belinda, la cantante Belinda, y a mí me encantaba, y me encantaban las canciones. De hecho, recuerdo cómo era la intro, que empezaba cantando y era: te pareces tanto tú a mí, el quererte me hace tan feliz. Y luego me cambiaron las protagonistas y me pusieron a esta tía, que no tengo ni puñetera idea cómo se llamaba, pero a mí me parecía horrorosa. Lo siento, seas quien seas, pero yo a esa edad, y me cambiaron a la prota que me encantaba y me parecía fea y no quería verlo y no volví a verlo. No lo acabé. Y ahí me gustaba Joaquín. Joaquín me encantaba, que era el que pretendía un poquito a Mariana, aunque Silvana se metiera por el medio. Y nada, esto es la última pregunta del tag. Este ha sido el tag de los 90, espero que os haya gustado. Yo he recordado un montón de cosas, se me ha ido incluso la luz. Si sois de los 90 o antes o después, contadme un poco cómo fue vuestra infancia, si habréis recordado algo de lo que yo digo, si coincidís conmigo en alguna cosa, me encantaría saberlo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!